nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice. ¿Qué es persistir? Es mantenerse. No es desviarse. Es estar ahí contra todo, contra viento y marea. Eso es persistir. Es llegar a tener esa capacidad de mantenerse a pesar de. Y qué bueno por aquellos que se han mantenido, a pesar de los años que han pasado, se han permanecido en la iglesia, que no han hecho caso omiso a las ofertas baratas que surgen alrededor del mundo, tratando de cambiar principios elementales que no pueden ser cambiados, los principios de la palabra. Entonces tenemos y somos llamados a persistir en el consejo de la palabra. Y voy a mencionar el libro de Josué capítulo 1 verso 8, porque ese verso enmarca algo tan hermoso en el cual Dios demanda y requiere de cada uno de nosotros para poder persistir. Y vean lo que dice Josué capítulo 1 verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es un consejo de Dios para Josué en un momento de sucesión, en un momento en el cual le dice: mira, si tú atiendes el consejo de la palabra y persistes en el consejo de la palabra, van a haber muchos oferentes en el camino, pero si tú mantienes fiel al consejo de la misma, nadie te va a poder sacar de lo correcto. Y cuando persistas en ello, vas a ver la bendición sobre tu vida y todo lo que tú emprendas te saldrá bien. Entonces es maravilloso. Hay buenos libros en la librería que están buenos como consulta, pero hay un libro que no puede ser trastocado ni cambiado. Es la palabra de Dios. Amén. La palabra. Y todo te saldrá bien, asegura el consejo. ¿Por qué? Porque nadie nos va a engañar. Porque no solamente somos lectores, sino que somos escudriñadores de la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos que atender siempre el consejo de la palabra. Usted puede leer muchos libros, puede hacerlo, pero no vaya a cambiar otro libro por el contenido de las Sagradas Escrituras. La palabra es la mejor guía dejada por Dios a su pueblo. Ella nos hace sabio al sencillo. El que permanece en su lectura nos hace crecer. El permanecer en la palabra nos hace crecer y tener raíces profundas en Dios. Eso es grandioso. Dice el Salmo 1 y 2, Salmo capítulo 1, versos 2 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Y nadie lo podrá sacar del camino correcto, porque la palabra de Dios se vuelve nuestra guía y nos muestra lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros, ante tantas ofertas que hay hoy en día alrededor del mundo, tenemos que consultar el texto bíblico
Si todo lo que se da, todo lo que se escucha tiene un fundamento en la palabra, tiene que ser de esa manera. Y si no, no debemos recibir todo lo que viene. El primer aspecto que deseo compartir con ustedes en esta hora es, con los oyentes y televidentes, y es que probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. La palabra nos dice que debemos de probar porque no todo es de Dios. Y en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 y 2, dice lo siguiente. Primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 1 y 2, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probadlo, los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Hay gente que se levanta con mucha elocuencia, con mucha carisma, utilizando palabras que envuelven a muchos, pero que no son de Dios. Pero tampoco nosotros no es que vamos a rechazar la profecía. Claro que sí. Vamos a retener la palabra que viene de Dios. Pero tenemos que probar si es de Dios o no es de Dios conforme a la palabra. Probar es poner a prueba. Significa examinar si es genuino lo que se está dando, lo que se está diciendo. Si tiene su base en la palabra, para que le podamos dar cabida a nuestras vidas. Y si no, retener esa palabra. Porque no todo lo que parece ser procede de Dios. No todo procede de Dios. Porque hemos sabido y entendido que el texto de la palabra dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz y hace milagros engañosos para tratar de traer a sectos. Y aquellos que son presa fácil son aquellos que no escudriñan la palabra, que solamente la tienen de adorno en el Salmo 91, Salmo 23, pero no pasan de eso. La tienen como un amuleto. La palabra es para escudriñarla, para alimentarnos, porque la palabra es el alimento para los hijos de Dios. Y tenemos que escudriñarla. Entonces tenemos que tener esa capacidad. Tener esa capacidad. Debemos saber que hay un peligro eminente hoy en día. Muchos pseudolíderes se han levantado acreditándose derechos que no les corresponde, que solo le corresponden al Señor. Y es enfático el Señor Jesús cuando dice en Mateo capítulo 24, versos 4 y 5. Mateo 24, versos 4 y 5. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán por su elocuencia, por su aspecto físico y por su facilidad de palabras. Es Jesús quien está exteriorizando estas palabras. Dice: muchos pseudolíderes van a aparecer diciéndose, acreditándose que son enviados por mí, aún implantando el nombre del Señor. Y a muchos se engañarán. Esos tenemos que tener cuidado. Probar si son de Dios o no son de Dios. Si reconocen que Cristo es el enviado de Dios. Si reconocen que Jesucristo resucitó de los muertos. Si Jesucristo fue obra del Espíritu Santo para dar salvación al ser humano. Confirmad eso, dice, si va de acuerdo al texto de la palabra. No hay que creer a todo espíritu, sino probadle. Porque si no lo hacemos, podemos caer en un espíritu de confusión. Satanás pretende traer un espíritu de confusión en los tiempos críticos y difíciles.
Por eso dice persistir en la palabra, mantenernos en la palabra. Tenemos que probar entonces para no caer en confusión. Mateo 7, verso 15, verso 16 dice lo siguiente. Mateo 7, verso 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de esas personas que vienen con un evangelio de oferta, no un evangelio de compromiso ni un evangelio de sacrificio, porque hacer lo correcto no es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. El enemigo dice que ya no oremos, porque ya se oró. Que ya no debemos orar ni ayunar. Pero hay cosas que no salen si no es con ayuno y oración. Entonces tenemos que guardarnos, hermanos. Y a la medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, hay que pedirle al Señor ese discernimiento de espíritu para discernir si son de Dios o no son de Dios. Aclaro una vez más, no es que estamos en contra de la profecía, sí, la profecía verdadera que va de acuerdo a la palabra, no de esos pseudos líderes que salen alrededor del mundo diciendo cosas y que terminan en los hospitales psiquiátricos. Eso hay que tener sumo cuidado, guardado de ellos. Y lo lamentable es que muchos son arrastrados por estas personas. Lo que tenemos que hacer es examinarlo todo a través del discernimiento del Espíritu. Ojo con la motivación, porque a veces caemos en el fanatismo. Ojo, eso tenemos que tener esa capacidad de examinarlo todo a través del discernimiento del Espíritu. Eso es lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21-22. Yo quiero que usted lo declare conmigo y vea esto. La palabra nos dice, nos advierte los tiempos que vivimos, en los tiempos que estamos. La palabra ya nos dice lo que va llegando, lo que va viniendo. Y todavía hacen falta más cosas que vendrán, por lo cual tenemos que estar ahí pendientes de ello. 1 Tesalonicenses capítulo 5, 21-22. 1 y 2 dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. La palabra dice aquí, examinar lo que. Vamos a examinarlo todo. Todo. Si es conforme a la palabra de Dios, si no contradice a la palabra de Dios. Examinarlo todo, retener lo bueno, y lo que no nos va a edificar vamos a desecharlo. Vamos a desecharlo. Y dice: obtenedos de toda especie de mal. No participéis en cosas. Hay gente que le gusta andar en seminario y no importa el contenido de aquel seminario. No es que estoy en contra de los seminarios, sino que muchas veces ni sabemos qué es lo que se va a dar, pero queremos andar buscando algo nuevo, lo que se está experimentando en el momento. Y esto no es una moda, esto es cuestión de principios. Esto es atender el consejo de la palabra, retener el consejo de la palabra y tener esa capacidad en Dios de examinarlo todo. Amén. Amén. Así tiene que ser. Y si no es de Dios, ¿de dónde procede? El maligno. Procede del maligno. Si no es de Dios, procede del maligno. No nos dejemos impresionar por todo ello. Tengamos esa capacidad en Dios. Mateo 7, 21 al 23 dice lo siguiente:
la palabra de Dios. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le responderé, les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo eso. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Conocieron la verdad de Dios, pero se extraviaron en el camino. Se extraviaron en el camino, tratando de experimentar algo nuevo y no persistir en lo que había aprendido. Y se volvieron contra la verdad de Dios. Y eso es difícil, luchar contra la verdad de Dios, luchar contra el Dios mismo, conociendo a Dios. Se volvieron a fábulas, se volvieron a historietas. Mateo 24, 25. Mateo 24, 25 dice lo siguiente. Vea lo que Jesús dice acá. Mateo 24, 25. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y el 25 que dice: ya os he dicho antes que eso va a suceder. Entonces ya nos alerta. La palabra ya nos anticipa de las cosas que han de suceder, que estaban con nosotros, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque rechazaron el compromiso, solo extrajeron las promesas. A veces solamente, claro, Dios quiere que seamos bendecidos en todo, pero muchas veces no se habla del sacrificio. Muchas veces solo se habla de vivir como reyes. Solamente se habla de vivir cómodamente. Pero ese no es el evangelio completo. El evangelio necesita sacrificio cada día, porque mientras estemos en este cuerpo de sangre de muerte, vamos a tener una lucha que librar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cada día tenemos que librar una lucha en nuestro ser interior. Entonces, probad si es genuino, probad si es original, probad si es de Dios. Si es genuino, hay que recibirlo. No hay que precipitarse a algo que alguien nos declara, que alguien nos dice. Yo les digo siempre: Dios me lo va a confirmar. Muchas gracias, y lo que usted ha dicho, Dios me lo tiene que confirmar. Mucha gente ha tomado decisiones. Hace tiempo atrás vino un hombre de Dios, un hombre humilde. Alguien le dio una palabra, que dejara su casa, su parentela, como hizo Abraham, y se fue a otra ciudad de acá del país. Y solo lo enviaron, no lo apoyaron. Pasaron los años, vendió su casa, se deshizo de su vehículo, y después no lo respaldaron, lo dejaron solo. Y me dice: ¿qué es esto? ¿A quién creer entonces? ¿Cómo creer a los hombres de Dios? Si me dijeron que Dios me iba a apoyar, que iba a contar con el respaldo de Dios, me siento frustrado. Mi esposa ya está molesta, mis hijos no me quieren ver por haber recibido aquella palabra en la cual he sentido que me precipité. Por eso dice que hay que buscar, que hay que corroborar, que hay que buscar confirmación de Dios antes de tomar decisiones. Me conmovió la vida de aquel hombre que yo le dije: mire,
vamos a orar y vamos a ayudarle en lo que esté a nuestro alcance. Pero usted, le digo, se dejó impresionar, se dejó llevar por una palabra. Dios tenía que confirmarle en su corazón su llamado. Ese hombre no tiene casa, no tiene carro y está a punto de perder su familia, porque alguien le declaró algo y eso no se cumplió. Entonces tengamos sumo cuidado ante tantas ofertas que pueden aparecer, ante tantas cosas que se pueden ver. Hay que probar todo si es de Dios o no es de Dios. Por eso la palabra nos dice lo que tenemos que hacer. Que no dice, si los pecadores, dice el proverbista, te quisieran engañar, tú no lo consientas, no te prestes. Por eso está la palabra. Y eso dice el segundo aspecto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tenemos la palabra. ¿Por qué nos perdemos? ¿Por qué nos extraviamos? Porque somos gente que la sacamos los domingos y la guardamos los domingos, la palabra de Dios. No, y es el pan espiritual para nutrirnos espiritualmente, para que nadie nos engañe. Pero hoy en día no, todos andan con la Biblia, sean bienvenidos, pasan de un grupo, pasan del otro, no son bienvenidos. Y la Biblia dice, ni lo recibáis, ni le digáis, bienvenidos a mi casa. Y a todos, no, anda una Biblia, pase adelante, va a terminar confundido después. Después va a pasar al ejército de los incrédulos. No, ya no creo en nadie. ¿Por qué? Por no atender el orden de la palabra de Dios. Entonces dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es en la oscuridad. La luz nos despeja el panorama y nos hace ver claros. Entonces, ¿por qué nos vamos a perder? Ella nos va a alumbrar, nos va a mostrar los designios, los deseos de Dios. La palabra los va a revelar, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos como una antorcha. ¿Por qué mucha gente está extraviada? Porque nunca tomaron el consejo de la palabra misma. Se fueron solamente por emoción. La palabra de Dios nos ilustra acerca del pasado, del presente y del futuro. Usted quiere conocer el pasado, vaya al Antiguo Testamento. Quiere conocer el presente, vaya al Nuevo Testamento. Quiere saber del futuro, vaya al libro de Apocalipsis, al libro de Daniel, para que conozca el futuro de la iglesia y el futuro de la humanidad. Entonces esta Biblia es certificada porque es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. No nos dejemos engañar porque alguien aparezca con algo nuevo y novedoso. Debe ser el libro predilecto, porque en ella encontramos consuelo. Es la Biblia. Debe ser nuestro libro predilecto. Nuestra Biblia, nuestro libro de consulta, la Biblia. En ella tenemos que consultar, en ella tenemos que permanecer. Ella nos revela los acontecimientos del porvenir. Ella es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto. Esa es la palabra. Es la espada del soldado. Esa es la palabra de Dios. Es nuestra guía, es nuestro alimento. Entonces tenemos que darle más énfasis y mayor importancia a la palabra de Dios. Pero a veces en la balanza pesa más el concepto de una filosofía humana que de la misma palabra de Dios. Eso no puede ser. La palabra de Dios, estas palabras son eternas, permanecen para siempre. Permanece para siempre. Dice Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo sea cumplido.
Y Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, son promesas que se van a cumplir al pie de la letra. Son palabras que permanecen, que están ahí. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre pertenece a la palabra de Dios. Debe de ser nuestro consuelo. Mira, carta de Pedro 2:25 dice más, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. No es una historieta, no es un cuento de hadas, no es una fábula, es la palabra bendita de nuestro Dios. A ella tenemos que auscultar, a ella tenemos que ir con mayor frecuencia en estos tiempos que vivimos, para conocer qué es lo que va a suceder, para no ser envueltos y engañados tan fácilmente. Porque la palabra dice, y si es posible engañar aún a los escogidos. Y Dios no quiere que usted sea engañado por nadie. Que usted persista en el consejo de la palabra. Amén. Vamos a permanecer. Vamos a escudriñar más las escrituras. Amén. Vamos a creer más lo que dice la palabra que el que dice un líder. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a tener más el consejo de la palabra de Dios. Porque si no vamos a caer en las trampas de ciertos personajes que utilizan la astucia del error. Y el tercer aspecto es, la Biblia nos habla del carácter de los hombres y mujeres en los postreros tiempos. La Biblia nos revela ya, porque la Biblia es revelación. Nos habla del futuro. Nos habla de líderes que van a surgir, tanto hombres como mujeres, alrededor del mundo. ¿Cuáles serán estas características de estos hombres? Tenemos que detectarlos. Vayamos a la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso 1 al verso 5. ¿Qué dice? Usted puede leer segunda de Timoteo, capítulo 3, todo el capítulo, y subrayarlo, y verá las características de estos personajes, de hombres y mujeres que se levantan a las naciones, a los pueblos, cuyo interés ya lo vamos a ver cuál es. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 al verso 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pregunto yo, ¿estaremos viviendo en tiempos peligrosos? ¿Estaremos viviendo en tiempos malos? ¿Sabe que las otras veces escuchaba un oficial que estaba diciendo que, mire, destrozaron toda una Biblia, y adentro de la Biblia, ¿sabe que iba? Un revólver 22. La destrozaron y dejaron algunas páginas de adelante y de atrás y metieron en la Biblia. No hay respeto por la palabra de Dios. No hay respeto por la palabra de Dios. Un diputado israelita, ¿sabe qué hizo en el parlamento? Agarró una Biblia y la destrozó y le echó a la basura. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y no se asuste, porque la Biblia dice que todo esto va a acontecer. Imagínate un revólver, meten marihuana, rompen acá todo esto, y dentro de la Biblia meten, no, yo soy un predicador, vengo a predicar, llevando droga y utilizando la palabra de Dios adentro, la droga. No se asuste, hermano, todo esto va a acontecer. Usted no se aleje del Señor. Lo que Satanás anda buscando es que usted trate de renunciar de su fe, trata de bloquear su fe, trata de bloquear su esperanza, pero Él no lo va a permitir, amén. Él no lo va a hacer, porque usted sabe que esas cosas vienen del enemigo
tratando de confundirnos, tratando de desviar nuestra atención en Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, porque habrán hombres y mujeres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos no les digas bienvenido, evítalos. A estos evita. Digo yo, ¿acaso no hay hombres y mujeres de estas características hoy en día? Hay gente que lo sabe, pero no los veneran. Quieren colocarse y quieren como Satanás, que quiso ser igual que Dios, y por eso fue tirado a la tierra y al mundo. Hoy en día hay otros personajes también que le quieren robar la gloria que solamente a Cristo le pertenece, porque Él fue que pagó el precio en la cruz del Calvario. No podemos darle la gloria al ser humano. Nosotros tenemos que reconocer que solamente podamos llegar a ser instrumentos en las manos de Dios. Pero el único que se merece la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos es Cristo Jesús. Amén. ¿Qué buscan? Reconocimiento. Tienen problemas de autoestima. Tienen autoestima baja y por lo cual quieren reconocimiento. No se sienten seguros de sí mismos. Engañan. Dicen unas cosas en los púlpitos y en la vida rutinaria hacen otras cosas. Utilizan la palabra de Dios, pero no la practican. Dan el consejo de la palabra de Dios, pero no atienden el consejo de la palabra para ellos mismos. Andan buscando que les sirvan y no servir. En el reino de Dios no es así. Cristo vino a servir y a no ser servido. Y Él dijo, el que quiera ser el mayor entre vosotros tendrá que ser el servidor de todos. Aquí todos somos servidores del Señor. Aquí nadie es más que nadie. Simplemente tenemos cargos los unos con los otros, otros sirviendo, otros enseñando en la escuela dominical, en cadetes, en cualquier ministerio, pero todos somos colaboradores, porque el dueño de todo esto es Cristo Jesús. Colaboradores de Dios. No tienen afecto, son rebeldes, abominables ante los ojos de Dios. A estos hay que evitar. Yo decía, ¿será posible que van a ver? Y cuando veo a un puertorriqueño que andaba con un grupo de mujeres, decían que era la seguridad de él. Digo, Dios mío, yo pensé que yo no iba a ver eso. Y todavía hacen faltas cosas que vamos a ver. Pero ya la palabra de Dios nos advierte, el que cae es porque quiere. Pero si usted escudriña la palabra del Señor, ¿qué decía el Salmo 1:2? Dice que sino que su delicia está en la palabra de Dios y en ella medita de día y de noche. Y el que entonces toma raíces profundas en Dios. Dice que aún en el tiempo de la sequedad se mantiene verde y da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque se está alimentando de la palabra que nos nutre, la palabra que nos fortalece espiritualmente, como lo es la palabra bendita de Dios. Aleluya. Aleluya. Imagínense hombres amadores más de sí mismos, mujeres amadores más de sí mismos. Amadores más de sí mismos que de Dios. Si somos diseños, si somos creación de Dios.
Que el Señor nos ayude. Sin afecto natural. Poco les importa a los demás. Y hablan y dicen, oh, cuánto los lamento. El diente al labio. Poco o nada les interesa el problema de los demás. Solo les gusta la comodidad para sí mismo. Poco les importa. Poco les importa. Traidores. No se sujetan a nadie. No se sujetan a nadie. Ni le dan cuenta a nadie. Hay que darle cuenta a él, pero él no da cuenta a nadie. Entonces, esas son las características de los hombres en los postreros tiempos, dice la palabra. Por lo cual nosotros tenemos que persistir en lo que hemos aprendido. No aceptando ofertas que aparecen alrededor del mundo. Mire, ¿y usted qué hace en su iglesia? No, hombre, ya le voy a dar el título, venga. Ya lo voy a ascender. Yo cojo de las palabras de Mario Fumero que cuando nosotros hayamos hecho lo correcto podamos decir, siervos inútiles somos, pues lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Pero a veces estamos llenos, como que la gente nos diga, ay, él es mi pastor, no me toque, no me toque. Cuidado con la unción, no me toque, usted está contaminada. Jesús estaba con los necesitados, con los leprosos, con los que necesitaban. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Liderazgo que baje del pedestal al pueblo y que coma y que huela a oveja. Amén. 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 Han desaparecido los hombres piadosos, las mujeres piadosas, han desaparecido. No tenemos misericordia de los demás. Solamente pensamos en nuestro estómago y no pensamos en los demás. Dice el Salmo 12:1, salva, oh Jehová, porque se han acabado los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Mire, salva, Jehová, sálvanos, oh Dios, de no ser piadosos, de solamente pensar en sí mismo, de no pensar en los demás, de no pensar en los demás. Porque se han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Se están pudriendo las cosas en su closet, pero no los comparte con nadie. Es el tiempo, en el tiempo difícil, es el tiempo de compartir con los demás. Una tacañez que todo lo queremos y nos deleitamos y decimos, alma, mira cómo está mi closet lleno de ropa y aunque no me queda, pero la tengo llena, me siento bien. ¿No sería mejor bien y decir, bueno, esto ya no me queda, pero está bien, no rotos ni nada, y lo voy a compartir con el que arregla los zapatos, con la señora que pasa vendiendo las tortillas, con el que cuida la colonia? Vamos a compartir con esto. Hemos perdido todo eso. Hemos perdido todo eso. Cuidado con tener el espíritu de Jan y de Jambre. Cuidado con estar cuestionando. 2 Timoteo 3:8 dice, y de la manera de James y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la vida. Hombres corruptos, de entendimiento reprobado en cuanto a la fe. Se levantan hombres, se levantarán hombres en medio de nosotros, se levantarán mujeres dentro de nosotros y saldrán por el mundo llevando un mensaje distorsionado que no va de acuerdo a la palabra del Señor. Eso tenemos que tener sumo cuidado. Entonces la palabra nos dice lo que tenemos que hacer ante tales situaciones. Tenemos que tener esa capacidad de persistir en el consejo de la palabra. Tenemos la palabra adecuada, la palabra oportuna que nos habla nos habla de la historia, nos habla del presente y nos perfila hacia el futuro. Cuidado
Cuidado con abrirle la puerta a todo aquel que llega a su casa, porque en una de esas los van a valijar y lo van a dejar sin nada. ¿Me explico? Usted tiene un lugar donde recibe el alimento espiritual, y si usted abre las puertas a otros, va bajo su riesgo, va bajo su responsabilidad y no bajo nosotros. Pero muchas veces la gente queremos ir ante adivinos que nos digan: hermano, dígame qué dice Dios para mí. Yo me preocupo cuando alguien me dice: mire, hermano, yo vengo aquí a pedirle un consejo y lo que usted me diga, yo eso voy a hacer. Le digo: no, yo no soy adivino, le digo, yo voy a orar a Dios y yo voy a crearle opciones. Yo no le voy a decir que lo haga o no lo haga, porque yo trato de orientar. Yo no soy ningún adivino. Écheme la mano a ver. No, este dedo está más chiquito, las rayas están más grandes, esto es lo que va a suceder. No, Señor. Pero eso, la gente está inclinada a eso. Y la palabra de Dios nos dice cuál es el futuro de los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que ser fieles a ello. Que el Señor nos halle perseverando cuando venga. Que haya fe entre nosotros. Que el espíritu de incredulidad lo rechacemos y acobijemos la fe de Cristo Jesús. Y que permanezcamos en ella hasta el último momento de nuestras vidas. Amén. En el camino encontraremos muchas cosas. Escucharemos muchos comentarios. Que lo tengan sin cuidado. Pero es el tiempo de abrir los ojos. Y bien abiertos. Para no caer de la gracia del Señor. E irnos tras caminos equivocados. Tenemos que estar conscientes que todo debe tener un respaldo bíblico. Si algo no tiene un respaldo bíblico, mire, hermano, a mí me han dicho tantas cosas. Hasta un personaje, yo después me reía sola, ¿verdad? Un personaje me dijo: mira, yo te he visto a ti como un presidente, tienes un perfil como presidente. ¿Presidente de qué? Le digo yo. No, hombre, yo soy siervo inútil, que cuando nadie daba nada, Jesús lo dio todo por mí. Yo soy seguidor incondicional de Cristo. En eso yo soy radical. Soy seguidor de Cristo, de Él. Y porque alguien diga y venga y ya me va a calentar las orejas, no, Señor. No. Yo le dije al Señor: si tú puedes hacer algo de esto que para muchos no sirve, si tú puedes hacer algo, para siempre, Señor, te serviremos. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. 39 sobre 40 años. En octubre cumplo 40 años de estar aquí en el Señor. Y seguiré con Él hasta el final de mi vida. Porque Él es mi amigo fiel. Yo le he fallado, Él ha permanecido fiel. Y han salido muchas ofertas, muchas cosas. Pero todo lo que soy se lo debo a Él. Por eso cantamos: solo Dios me basta, yo no quiero más, solo quiero que Dios esté conmigo. Solo quiero experimentar la misericordia y la gracia de Dios cada día. Eso es lo importante. Disfrutar la gracia y el perdón de Dios. Abramos bien los ojos ante los acontecimientos que estamos palpando en los últimos tiempos. Tampoco seamos incrédulos cuando Dios habla, pero probemos si es genuino o no es genuino. Así como el juego, que lo pruebe todo, ¿no? El juego lo prueba todo, si es hojarasca, si es de metal o si realmente es oro. La prueba de cada uno de nosotros será probada. Segunda de Timoteo 3:13 dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 3:13, para ir concluyendo en esta hora, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y las malas mujeres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ellos mismos engañados.
La palabra ya lo dice. Hermano, ¿y qué pasa con aquellos que andan mal? Mal van a acabar. La palabra de Dios dice. Subraye eso, dice. Y los malos hombres. Pero yo digo, las malas mujeres también. Porque muchos dicen, no, solo son los malos hombres. No. Cuando la palabra habla para el hombre y para la mujer. No dice, pero muchos se justifican. No dice, es que ahí solo dicen los hombres. No, es que hay malos hombres y hay malas mujeres. ¿Sí? Dice que los engañadores irán cada día de mal en peor. Van a andar engañando y ellos mismos serán engañados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Va a persistir en el camino del consejo de la palabra de Dios? ¿O se va a ir tras las voces que salen por el mundo por ahí? ¿Qué es lo que va a decidir usted? ¿Va a permanecer en Dios? ¿Va a atender el consejo de la palabra? ¿O no porque alguien le dijo algo ya usted se la creyó? Tiene que buscar de Dios ese respaldo de Dios, confirmar esa palabra de Dios para su vida, para su vida. Hace como 10 años, recuerdo que fui a predicar una iglesia a Estados Unidos. Y no sé si es que habrían problemas ahí, que parece que venían pastores ahí a predicar y me dicen, mira hermano, ¿y por qué no te vienes acá? La vida cambia. Mira, aquí vas a tener una camioneta, está la casa pastoral y te vamos a comenzar a dar $700 mensuales. ¿Qué hubiera hecho usted? Multiplicar 700 por 19.65. ¿Cuánto voy a ganar? Pero ¿dónde tiene que estar uno? Donde Dios lo tiene. Y cuando Dios lo mueva y que ha confirmado, entonces moverse. Si no, no moverse. Entonces yo le dije, no hombre, gracias. Yo estoy en Honduras con una gente hermosa, maravillosa, lloramos, a veces no hay que comer, pero somos felices. Somos felices. Y aquí ustedes son muy fríos. Lo tienen todo, pero les falta todo. Les falta el Espíritu Santo a sus vidas. Gloria al Señor. Entonces nosotros cuidado con atender ofertas. Mira hermano, que allá no hay un pastor y yo no soy pastor, pero dicen que me han escuchado, ya me voy para allá. Tengan cuidado hermano. Tengan cuidado hombre. No, mire que es que allá necesitan algo. Yo me lanzo y voy para allá. Si Dios no lo ha mandado, no se lance. Porque después va a venir todo frustrado. Cuando lo envíen, eso es otra cosa. Cuando se envíe, el que Dios envía, Dios le va a respaldar. Amén. Entonces concluyamos en esta hora, hermanos. Concluyamos en esta hora. Vamos a atender el consejo de la palabra. Si usted quiere saber algo, ¿a dónde tiene que ir? A la palabra. A la palabra, hermano. Ahí está clarito todo. ¿Quiere saber cómo van a ser los hombres en el futuro? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo se van a portar? Y va a decir, pero era pastor, era evangelista, era aquí. Sí, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Que Dios nos ayude a permanecer en el Señor. Yo les aconsejo que veamos a Cristo Jesús. Que Él sea nuestra meta. Que Él sea al cual nosotros queremos anhelar y desear ser como Él. Para que nos vaya bien todos los días de nuestra existencia. Amén. ¿Estamos claros? No creáis que alguien venga con otro evangelio, dice, sea anatema. Si alguien viene con otra cosa, diga hermano, hey, tranquilo hermano, ¿qué le pasa? ¿A dónde fue? No, es que ya me enseñaron, cuidado hermano. Te estás metiendo en un espíritu de confusión a tu vida. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por los oyentes y los televidentes en esta hora. Guárdanos, Señor, siempre en el hueco de tu mano, Padre. Que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos a ti, que eres el blanco de nuestra inspiración. Vamos a permanecer en el consejo de la palabra, Dios. Vamos a persistir en el consejo de la palabra, Dios. Para que no nos extraviemos por ninguna otra cosa, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Oh Dios, si hay amigos aquí o amigos oyentes, Padre,
que nos escuchan, que nos ven, oh Dios, que están aquí y que no han tenido un encuentro personal contigo o te conocieron, se apartaron por razones, que en esta hora, Dios, puedan acobijar, abrir su corazón de par en par y recibirte como el Señor y Salvador de sus vidas. Padre, a través de tu Espíritu Santo toca las vidas. Oh Dios, sin ti nada somos, Señor. Sin ti nuestra vida no tiene razón de ser. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora yo voy a hacer una oración, pequeña oración, así como están los que me escuchan por la radio, los que me ven por televisión. Si quieren hacer esta oración conmigo, háganlo. Experimenten el amor y la gracia del Señor. Apéguense al Señor, acérquense al Señor, anclen su vida en el Señor y digan conmigo lo siguiente: Señor Jesús, en esta hora reconozco que tú eres el Señor. Perdona mis errores, perdona mi mal proceder, pero hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida. Límpiame, Señor, purifícame, Señor, a través de tu palabra, para ser un obrero digno, Dios, de ser llamado tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta decisión, qué bueno, contáctese con nosotros. Queremos orar, queremos bendecirle. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.